A ver, probando, probando, probando. Hasta ahí debe llegar. Ya. Bien, alumnos. Vamos a comenzar el tema número 5, que corresponde al inicio de literatura medieval española. El esquema que tenemos en la pizarra representa la península ibérica, que va a ser el centro geográfico que va a centrar las clases que tendremos esta semana, la siguiente y más 2 semanas, es decir, casi más de 5 semanas hablando de literatura española. Parece mucho tiempo, pero en realidad es poco considerando la importancia para Perú y la importancia mundial de la literatura española. Hoy día vamos a comenzar el tema con la literatura española en la Edad Media. Justamente la Edad Media es la época en que aparece la noción de España, la noción de Francia, porque a partir de la evolución que se da desde la desintegración del Imperio Romano, vamos a entender el Estado y la nacionalidad en Europa. También tiene que ver mucho aquí la aparición de las lenguas vulgares, de las que ya hablamos en otra clase, en especial las lenguas romances, porque en toda la península durante la Edad Media se van a ir apareciendo diversas lenguas romances, lenguas vulgares como el catalán, el gallego, el navarro, el aragonés, el mozárabe, el portugués y el que hablamos que es el castellano, inclusive también aparece en la península. Bien, voy a comenzar esta explicación haciendo referencia a los problemas que tuvo España durante la Edad Media. Fueron conflictos muy graves. Todo comienza cuando tras la desintegración del Imperio Romano, y eso como alumno aplicado que eres, tú recuerdas muy bien que se dio en el 476 después de Cristo, es decir, en el siglo V, se desintegra el Imperio Romano y la península ibérica, que había recibido una fuerte romanización a partir del siglo II, siglo III, va a verse, siglo II, siglo III, antes de Cristo, por cierto, va a verse pues liberada del yugo romano, pero ya con el latín vulgar pero muy apegado en ese territorio. ¿Qué pasa con la península ibérica tras la caída de Roma y el inicio de la Edad Media? Se instaura un reino bárbaro, un reino de los visigodos. Los visigodos son germanos, es decir, raza alemana. Ellos dominaron la península y unificaron sus diferencias para hacer un reino común. Toda la península estaba unida por el poder del rey visigodo. Los visigodos son guerreros, son militares, dominan a la demás población en base a las armas. Hacia el siglo VII, es decir, hablamos de los 700, una fe aparece muy lejos de la península ibérica. Hablamos de la fe que aparece en Asia Menor con su profeta fundador que es Mahoma. ¿Qué fe es esa? ¿Qué religión aparece en Asia Menor? Aparece el Islam. Los islamitas o musulmanes tienen como consigna hacer que todo el mundo crea en Alá. Tomaron muy a pecho esta consigna y atacan Europa por el lado de Constantinopla, se detienen allí, no pueden avanzar y atacan todo el norte de África dominando esa zona que hasta hoy en día es musulmana. Llegan al extremo sur de Arabia, se asoman a la parte norte y encuentran la frontera que dividía un pequeño estrecho, el estrecho Gibraltar, aquí, España de África, ¿no es cierto? La península ibérica como una puerta hacia Europa. Y ellos decidieron cruzar el estrecho y atacar el reino visigótico. Los árabes entonces invaden la península. Los visigodos, pueblo pues empeñado en ser militar, un pueblo que era de guerreros desde la época en que destruyeron Roma con sus invasiones, hicieron frente a los árabes en el campo de batalla. El último rey visigótico, Rodrigo, luchó con todas sus fuerzas contra los árabes, pero fue derrotado en la batalla clave, ¿está bien? Y los visigóticos fueron derrotados, los visigodos fueron vencidos, ¿está bien? La batalla clave se dio en el 711 en Guadalete. A partir de este momento los árabes dominaron casi toda la península. Tú ves este puntito que voy a colocar aquí. Y aquí está la frontera con Francia, ¿no?
Ya, hasta estos puntitos de aquí, los árabes dominaban. Y en esos puntitos, en las altas montañas de Asturias, el País Vasco, que nunca se rindió en la historia, y también Navarra, que era una marca de Francia, Francia estaba cuidando ahí su territorio, se convierten en tres focos de resistencia cristiana. A partir de ese tiempo, inicios del siglo VIII, comienza el acontecimiento más importante de toda la Edad Media española y que duró 700 años, hasta el día en que Colón llega a América, recién se estaba definiendo esto. ¿Cómo se llama este gran acontecimiento clave en la literatura española, clave en la formación de su lengua, clave en su historia? Se llama la Guerra de Reconquista, así se le va a llamar, la Guerra de Reconquista Española. Repito, duró 700 años. Como una breve reflexión de la Guerra de Reconquista, yo quiero que te pongas a meditar cómo es que los españoles llegan al Imperio Azteca y derrotan a los aztecas con facilidad, llegan acá a Perú y a los incas con más facilidad todavía. Es que los españoles estaban acostumbrados a luchar contra culturas distintas a ellos, aprovechar las diferencias entre sus integrantes, unirse a los enemigos de los fuertes y luego traicionar y luego dominar. Estaban acostumbrados a luchar durante 7 siglos. Llegan a México, a Perú, siguen luchando. Ese es el impulso histórico que tienen ellos para la conquista también. Dejaron los árabes y empezaron en América. Muy bien, volvamos a los núcleos. Las montañas de Asturias, Navarra y el País Vasco. Estos núcleos cristianos comienzan a atacar, a presionar hacia el sur. Tú estarás pensando, ¿toda la población cristiana, profesor, se movió para el norte? No, a lo contrario, toda la población cristiana se quedó en su lugar. Solamente los guerreros huyeron al norte a seguir peleando. ¿Qué pasó con esa población cristiana? Se convirtieron en mozárabes. ¿Qué es eso? Mozárabe es un cristiano que vive bajo el yugo árabe. Los musulmanes son un pueblo bastante tolerante. Ellos te veían ir a tu iglesia católica y te decían, infiel, debes ir a la mezquita porque Alá es el único Dios. Pero no te obligaban, no te decían, te cogían con un lazo y te llevaban. No, ellos te decían, algún día te darás cuenta de tu error, te decían. Pero tú seguías siendo tu iglesia porque tú eras católico. Ese es el mozárabe, un cristiano bajo dominio árabe. Surge entonces una lengua basada en el latín vulgar, ¿está bien?, mezclada con el árabe. Esa lengua es la que hablaban los dominados por los árabes, se le llama mozárabe a esta lengua. Hoy en día el mozárabe no existe. Tú pensarás, ¿murieron todos ellos, profesor? No, no murieron. Lo que pasa es que, y acá tenemos que volver un poquito al norte, con el pasar de algunos siglos, estos pequeños núcleos cristianos que luchan por recuperar una España para la cristiandad, se habían convertido en reinos. El reino de León, un reino muy importante, tenía una pequeña marca que con el tiempo se convirtió en reino, Castilla. También está por acá Navarra y por acá Aragón, como otros reinos también importantes, ¿verdad? De la época eran cristianos. Entonces Castilla, de condado de León, se convierte en reino y Castilla toma la batuta de la reconquista hasta que con Isabel la Católica, reina de Castilla, se acaba la guerra porque toman Granada. ¿Qué pasó con los mozárabes? Fueron asimilados por Castilla y su lengua de los mozárabes fue asimilada por el castellano. Por eso hoy en día cuando tú hablas castellano hablas mucho árabe. De las lenguas que influyen en la evolución del castellano, obviamente del latín provienen el 75% de las palabras. La segunda lengua que más ha influenciado en el léxico es el árabe. Es decir, cuando hablamos palabras que empiezan con alcalde, alcázar, alfajor, alcabala, o palabras como ajedrez, álgebra, tu curso predilecto, esas palabras vienen del árabe, azúcar, fulano, mengano, y la famosa palabra ojalá, ¿verdad? Es ojalá, está bien, es una interjección derivada del árabe. Entonces el mozárabe va a ser una lengua que va a mezclarse con el castellano. Muy bien, luego de estas breves reflexiones lingüísticas hablemos un poco más de literatura en sí. La guerra de reconquista se convierte, como viste, en un acontecimiento extraordinario.
Esto va a determinar un aspecto importantísimo en la Edad Media. Va a determinar que el contexto de la España medieval tenga un clima de guerra santa, un contexto de guerra santa. Los cristianos de los reinos del norte luchan contra los árabes, los musulmanes, o moriscos, o moros, o islamitas, estos musulmanes del sur. Y esta lucha adquiere ribetes, adquiere tonos de guerra santa, una guerra de cristiandad contra los musulmanes. Durante el siglo XI, el siglo XII, se dan las cruzadas. Los caballeros de Francia, de Inglaterra, los caballeros de Alemania viajaban hasta Tierra Santa a morir por Dios y recuperar el Santo Sepulcro, Jerusalén. Los caballeros de la península ibérica no salieron de sus provincias porque acá estaba la guerra santa contra los infieles. ¿Está bien? Así que ya sabes, la guerra santa. En este contexto que ya te expliqué, aproximadamente en el siglo XI aparece un fenómeno llamado el Mester de juglaría. ¿Está bien? ¿Qué es eso, profesor? Mester quiere decir trabajo, ocupación, es latín. Juglar, juglaría, quiere decir del latín joculus y joculare, jugar, entretener, ocupación de divertir, Mester de juglaría. ¿Está bien? El juglar era un poeta errante, era un poeta que no sabía leer ni escribir y que recitaba hazañas tocando instrumentos musicales. ¿Está bien? Guitarra, violín, instrumentos más antiguos, equivalentes a la guitarra y el violín. Hemos hablado ya de los juglares en clases anteriores. Ustedes saben muy bien que el juglar componía. ¿Qué componía? Hablamos de eso en la clase pasadas. ¿Te acuerdas o no? En literatura medieval vimos. El juglar componía. Algunos lo saben, no sean tímidos, díganlo ahí, lúzcanse. ¿Cómo se llama lo que componían? Cantar de gesta, alumno. ¿Qué pasó? Algunos no se acordaban, tienen que estudiar mi curso también, ¿ah? Cantar de gesta. ¿Listo? Cantar de gesta, género épico. ¿Qué es el cantar de gesta? Cantar implica recitar, implica declamar. Gesta, hecho, acontecimiento, hazaña. Recuento de la hazaña, canción de la gesta, canción de la batalla. Cantar de gesta refiere a hablar sobre hazañas de caballeros, de héroes. El cantar de gesta clave de literatura española medieval va a ser el cantar o poema de Mío Cid. ¿Está bien? Vamos a enfocar el mapa ahora con detalle, todos aquí en esta parte. Para el siglo XI, mediados del siglo XI, León, un reino tradicional, antiguo, con gente noble de alta categoría de linaje indiscutible, había creado un condado primero llamado Castilla, y este condadito se había convertido, como te mencioné hace rato, en un reino muy importante, en el reino de Castilla. ¿Está bien? El reino de Castilla se había convertido en un reino muy poderoso. Empero, los nobles que viven en Castilla no son nobles de tan alta alcurnia como los de León. Sucede que en León estaban los nobles antiguos, los condes, los hijos de los condes llamados ricos hombres también. En cambio en Castilla no había condes, en Castilla había infanzones y también había caballeros y escuderos, nobles de menor categoría. Sin embargo, tú con un sentido común, considerando que en esta pequeña porción está lo que luego será Portugal, que también es un reino cristiano, católico. Yo te pregunto, ¿cuál de los dos reinos tenía más posibilidad de expandirse? Y si me has tomado atención a lo que he venido explicando, tú te acordarás bien qué reino fue el que al final ganó la guerra reconquista y asimiló a los mozárabes, ¿no? ¿Qué reino se puede expandir? Obvio, profesor, Castilla va a crecer. ¿Qué pasa con León? Va a agarrar mar, al Atlántico, no creo que vaya, al norte de Inglaterra, ¿qué se va a meter ahí? León se queda ahí, Castilla puede crecer, sus caballeros, sus nobles van a pelear, van a coger riqueza y territorios. León quedará como un lugar con abolengo, pero pobre. Castilla un lugar próspero en base a la batalla contra los moros.
Nuestro héroe del Cantar de Mío Cid se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar. Vivar era un pueblito que quedaba en Castilla, por lo tanto Rodrigo no era ni conde ni rico hombre, Rodrigo fue un infanzón. ¿Está bien? Rodrigo Díaz de Vivar, a mediados del siglo XI, se convierte en el mejor general cristiano de toda la época de Reconquista. Derrotaba a los árabes con tanta facilidad que sorprendía. Por eso los árabes comenzaron a llamarlo con mucho respeto Mío Cid, que viene pues del árabe Cid o Side, quiere decir señor. Mío Cid quiere decir mi señor. Sus hombres, sus caballeros, que siempre ganaban peleando a su lado, le llamaban el campidoctor, que quiere decir el experto del campo, el doctor del campo, el maestro de la batalla, el vencedor. Mío Cid campeador, el señor batallador, mi señor vencedor. Ese era su denominativo de él, de Rodrigo Díaz de Vivar. También le llamaban Ruy Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz se convierte en un fiel servidor del rey Fernando de Castilla y León. Estos reinos eran uno solo, estaban unidos. Fernando muere y comete un grave error. Geopolíticamente hace algo imperdonable, divide el poder. Le da a su hijo mayor Castilla, aduciendo que es un reino que crecerá, y le da a su hijo menor Alfonso, León. Sancho Castilla, León, Alfonso. Los hermanos se pelean y Alfonso es asesinado. Los caballeros de Castilla ahora deben rendirle su vasallaje al rey Alfonso. Sin embargo, Rodrigo estaba convencido de que los caballeros de Castilla no acatarían las órdenes de Alfonso porque la idea de que él le había mandado a matar estaba presente, le había mandado a matar a Sancho. Así que Rodrigo lo obligó a Alfonso a jurar que él no había matado a su hermano. Eso generó un resentimiento en el rey. Empero tomó a Rodrigo Díaz como servidor igual. Pasa el tiempo. Rodrigo un día fue a cobrar las parias para su señor Alfonso. ¿Qué es la paria? Un tributo que pagan los árabes. El árabe de aquí paga tributo, el de acá, el de acá. ¿Por qué pagan los árabes de allí tributo? Para que los ejércitos de León y Castilla no los ataquen. Eso es la paria. Rodrigo cumple su labor, cobra todas las parias y cuando regresa a Castilla y León, los condes de León, que tenían tanta envidia de este famoso castellano, encabezados por el conde Garci Ordóñez, van a calumniar al Cid aduciendo que él ha robado parte del botín recogido en una batalla que tuvo contra los árabes y que ha robado las parias. Alfonso no mandó investigar el hecho, simplemente lo expulsó de Castilla y León y le dio 9 días para salir. Entendemos que estaba vengándose por la afrenta de haberlo obligado a jurar delante de los demás caballeros en su momento. Rodrigo ha perdido su honra, ha perdido su honor al ser desterrado así. Humillado, va a buscar la manera de recuperar su honor. Esta búsqueda de recuperación de la honra va a ser el tema central, el eje temático del cantar el poema de Mío Cid. Rodrigo Díaz de Vivar va a luchar por recuperar su honra y en esa lucha va a lograr grandes hazañas, dignas de ser recordadas en un cantar de gesta. Rodrigo Díaz fue un personaje histórico. Él vivió durante mediados del siglo XI y murió en 1098. Casi a fines del siglo XI murió. ¿Cuándo se calcula que se compuso el cantar de gesta en su honor? Se compuso, digo, porque fue oralmente, no fue escrito. Una pregunta elemental, alumnos. ¿Cuándo una persona es más famosa? ¿Cuando está viva o cuando recién ha muerto? Y la respuesta obvia es cuando recién se ha muerto. Hasta miniserie le hacen al que recién se murió. Así que a Rodrigo, seguramente a su muerte, se le compone cantar de gesta en su honor hacia inicios del siglo XII. ¿Está bien? El máximo estudioso del cantar de Mío Cid, y su nombre está en el cuadernillo, en el libro, en todo sitio, fue Ramón Menéndez Pidal. Muchos dirán, profesor, ¿dónde está ese señor para pedirle su autógrafo? Él ya falleció. Él vivió durante el siglo XIX más que todo. Su vida transcurrió en ese siglo. Ramón Menéndez Pidal. Él es el más insigne estudioso del Mío Cid. Él dividió en 3 partes el cantar. Él dio teorías acerca de los juglares que compusieron el cantar. Según Ramón Menéndez Pidal, fueron 2 juglares. Un juglar
de San Esteban de Gormaz, porque esa zona se describe muy bien en esa parte, en esa sección que corresponde al primer juglar. Y luego de varias décadas, otro juglar también puso algo, colocó aspectos fantásticos, añadió elementos, y ese juglar se calcula que es de Medinaceli. ¿Por qué dicen que es de San Esteban de Gormaz de Medinaceli? Porque esos territorios son descritos con detalle por esa parte. El resto de lugares no se describe muy bien, no conoce la geografía del juglar muy bien de esos lugares. Así que ya sabes, Ramón Menéndez Pidal opina que fueron 2 juglares. Eso está en tu cuadernillo, así que no es necesario que te apuntes mucho ahí, eso está en el cuadernillo. Revísalo, ahí está, el origen. Mucho cuidado, decir juglar de San Esteban de Gormaz o juglar de Medinaceli no es decir Juan Pérez o Guillermo Gutiérrez, es decir, ocupación y lugar de origen. Por ejemplo, profesor de San Juan de Lurigancho, abogado de San Juan de Santa Beatriz, o si no, médico de Huaral, es decir, una profesión y su lugar de origen, no es un nombre. Por lo tanto, por más de que Ramón Menéndez Pidal ha determinado de dónde fueron los juglares que compusieron el cantar, se considera el cantar anónimo, porque no hay un nombre propio de autor que sea considerado el autor en sí. Así que ya sabes, se desconoce al autor. ¿Qué otra característica vamos a ver? A ver, vamos a revisar por acá. Recuerda características formales, 3 partes, eso ya lo vimos, 3 partes, 3 cantares. Eso está en el cuadernillo, en el libro también viene terminado. Vamos a encontrar que la rima es asonante, eso está inclusive subrayado en el cuadernillo, y la métrica es irregular. Claro, muchos me estarán diciendo, profe, no entendí, rima asonante, métrica irregular, suena raro, profesor. A ver, métrica irregular primero. Tengo un verso que mide 9 sílabas, otro verso que mide 14 sílabas, otro verso que mide 12 sílabas, otro que mide 10, otro que mide 16, otro que mide 9 y este que mide 14. Entonces tú dirás, profesor, pero ¿por qué miden así tan diferente? Eso es métrica irregular. El hecho de que midan los versos diferentes medidas. Claro, el verso de 14 sílabas es el que más predomina, pero no es que sea el único, sino que aparece más veces. ¿Está bien? El de 14 sílabas aparece más. ¿Cómo se le llama al de 14 sílabas? Su nombre técnico es tetradecasílabo. Profe, muy largo. A ver, los amigos le llamamos alejandrino, de cariño, ¿ya? Alejandrino. El de 14 sílabas métricas es el alejandrino. Es el verso más común, pero no el único. Métrica irregular. Detalle. Los versos de más de 9 sílabas, es decir, de 9 hasta 20 sílabas, se les llama versos de arte mayor. Los versos de 8 hasta 2 sílabas son los versos de arte menor. Yo te pregunto, ¿qué tipo de versos hay en el cantar de Miocid? Tú sabes, ver los números es algo de primaria. Dime, ¿qué tipo de versificación hay? Versificación de arte mayor, métrica irregular. ¿Qué es rima asonante? Ahora te explico eso. La rima puede ser de 2 tipos, consonante o asonante. ¿Cuándo es consonante? Cuando la última parte del verso corresponde a una sílaba y una vocal repetidas. Por ejemplo, unos versos de José María Eguren. Las alumnas de la banca la llamaron tiza blanca. ¿Se entendió? Acá se repite consonante y vocal. Esta es rima consonante o perfecta. En cambio, en el cantar de Miocid no pasa eso. En el cantar de Miocid asonante, porque esta termina en vocal A, esta en vocal A, en vocal A, vocal A, vocal A y vocal A. Profesor, todos en el mismo vocal es perfecta. No es perfecta porque no tiene una consonante, solamente la A. Puede ser acá BA, puede ser CA, o RA, o PA. Esto es una rima imperfecta, solamente rima la vocal. Es una rima asonante. ¿Está bien?
¿Por qué la vocal A? Te diré que la vocal A es la que más abunda, la vocal A es la que más aparece. ¿Por qué será la A? Sencillo, la vocal A es una vocal fuerte. Cuando tú vas al dentista, ¿qué vocal te dice que digas para que abras bien la boca? Ah, no es cierto, y te saca la muela. Ahí está, la vocal A es importante entonces, ¿ya? Muy bien. Ya hemos visto estos aspectos. Ahora quiero ver con ustedes rápidamente cómo se da el argumento del cantar de Mio-Cid. El cantar comienza cuando Rodrigo Díaz es desterrado y llega a la ciudad de Burgos. Burgos queda por acá más o menos, ¿está bien? En Burgos nadie lo recibe, lo humillan, le cierran las puertas porque Alfonso ha dicho que nadie le ayude y será castigado el que le ayude. Martín Antolínez, su fiel caballero, engaña a los judíos avaros, Vidas y Raquel, son dos ya, no eran pareja por si acaso, eran amigos. Los judíos son avarientos, los engañan con arcas llenas de arena de río, haciéndoles creer que son arcas llenas de oro, y los judíos les prestan dinero. Con este dinero, Rodrigo Díaz deja en el monasterio de Cardeña a su familia, a sus hijitas, Elvira y Sol, y a su esposa, Jimena. Y con ese dinero las deja allí y sale a pelear acompañado de sus caballeros y de otros caballeros que se le han unido. Gana batallas en Castejón, gana batallas en Alcocer. Luego, Rodrigo se dirige al norte y va a encontrarse en Barcelona con un conde muy, pero muy engreído y adinerado llamado el conde Ramón Berenguer. Y lo derrota, gana la espada colada. Con esa espada como trofeo termina el primer cantar. ¿Cómo se llama el primer cantar? El cantar del destierro. Rodrigo Díaz ha sido desterrado, ¿está bien? El segundo cantar, ¿con qué comienza, alumnos? Comienza con la hazaña más grande de Rodrigo, la toma de Valencia. Valencia, una ciudad muy importante de los moros. Demoró 6 meses en tomarla. Han pasado los años. No creas que esto pasó en 2 días, esto pasó en años. El rey Alfonso está avergonzado. Ha decidido perdonar al Cid. Así que primero permite que la familia del Cid se reúna con él, desde Cardeña hasta Valencia. ¿Está bien? Luego el mismísimo rey Alfonso va a viajar a encontrarse con el Cid, lo que implica que lo va a perdonar. ¿Está bien? Este reencuentro se da en el río Tajo. ¿Dónde queda el río Tajo? El río Tajo es un río importante que recorre España hoy en día. Allí se encuentran el Cid con el rey. A su encuentro, que fue muy emocionante, Rodrigo, emocionadísimo, se arrodilló ante el rey, comenzó a besar sus manos. Alfonso le dijo, párate, Rodrigo, no hagas esto en público, y se abrazaron los dos. ¿Está bien? Pero se quería mucho. Allí es cuando Rodrigo ha recuperado su honor. El rey Alfonso le dice, he pensado que tus hijas se casen con los infantes de Carrión, para que así tengas mayor honra. ¿Qué es Carrión?, preguntarás tú. Carrión es un condado de León, queda por acá, fíjate, cerca al norte de Portugal, ¿ya? Ahí quedaba Carrión. Es un condado chiquito, un condado con pocas riquezas, pero los condes de Carrión son muy engreídos, porque ellos decían, somos condes. En cambio Rodrigo no es conde, es infanzón, es de un rango inferior en la nobleza, pero con su poder militar ha tomado Valencia, tiene un territorio que es suyo y él es muy poderoso ahora. Rodrigo sospecha algo de este matrimonio, así que va a tener sus momentos de duda, pero quien le pide la mano de sus hijas es el mismísimo rey Alfonso. Por eso Rodrigo cede y le dice a Alfonso, usted las casa, mi señor, no yo. Las bodas se realizan en Valencia y duraron 15 días. Con eso termina el segundo cantar. ¿Cómo se llama el cantar segundo del Mio-Cid? Se llama Las bodas de las hijas del Cid. Rodrigo Díaz está en su momento de gloria. Sus hijas se han casado con importantes nobles, hijo de los condes de Carrión, una casa de León, una casa importante de León. Tiene territorio inmenso, muchos caballeros, grandes riquezas. Llega desde África el rey Bucar de Marruecos, ¿está bien? A buscar recuperar Valencia, una fuerza muy importante llega a pelear. Cuando Rodrigo vio a los caballeros musulmanes preparados para luchar contra él, vio una gran cantidad y él pensó, qué bien, cuando les gane tendré más ganancia.
Los infantes de Carrión, Diego y Fernando González, hijos del Gonzalo de Carrión el conde, comenzaron a llorar diciendo: ya no voy a ver Carrión, porque eran muy cobardes. Comienza la batalla. Rodrigo busca al Bucar en persona. Con su espada colada ganada a Berenguer, parte a Bucar desde la cabeza hasta la silla de montar. Después de haberlo eliminado así, le quita al cadáver, los despojos, la espada tizona, una espada igual de valiosa que colada. Gana la batalla y gana más dinero y fama. Los infantes quedan en ridículo y todo Valencia se burlaba de ellos. Los infantes decían: esto nos pasa por habernos casado con las hijas de un hombre inferior a nosotros. Así decían ellos. Deciden vengarse de Rodrigo Díaz. Le dicen: vamos a llevar a nuestras mujeres, es decir, las hijas de Rodrigo Díaz, a Carrión, a que conozcan nuestras heredades. Fíjate, de Valencia a Carrión. Está lejos, ¿no? Fíjate, está bien lejos. Así que Rodrigo les da su dote, un montón de dinero a cada uno. A uno le da colada, al otro le da tizona. Les da sirvientes para que los atiendan. Les da escolta, caballeros que vayan con ellos y los protejan. En el Robledal de Corpes, que queda más o menos por aquí, Robledal de Corpes, los infantes de Carrión le dicen a los acompañantes: ustedes vayan avanzando, que nosotros queremos solazarnos a solas con nuestras mujeres. Se solazan a solas como querían, y luego de esto se están vistiendo ya para continuar el camino, y de pronto los infantes de Carrión se empiezan a sacar las correas. Las chicas se asustaron, pensaron que más solas, ya no. Ellos no le dijeron nada y amarraron una a cada uno a un árbol. Las chicas se preguntaban: ¿qué nos quieren hacer? De pronto se sacaron las correas y comenzaron a golpearlas con ellas en la espalda. Tan duro les pegaban que las chicas se desmayaron. Quedaron con la espalda herida y amarradas a los árboles. Así los infantes de Carrión decían: ya nos vengamos de Rodrigo Díaz. ¿Qué habrá creído ese de querer emparentar con nosotros que somos condes de Carrión? Y así soberbios y tontos se fueron a Carrión. Las chicas fueron rescatadas por un primo que viajaba en la comitiva, Félix Muñoz su nombre, y viajaron hasta Valencia los tres en un solo caballo. Rodrigo se entera de esto y va a pedir justicia al rey Alfonso. Alfonso convoca cortes en Toledo. ¿Dónde queda Toledo? Toledo queda en el medio de España. En Toledo se convocan las cortes. ¿Corte qué es? Juicio. El juicio va a dar que los infantes devuelvan las espadas, devuelvan la dote. Luego Rodrigo pide juicio de armas. Los infantes no quieren batirse, dicen: no tenemos con qué batirnos porque hemos empeñado otras cosas para pagarle a Rodrigo. También no vamos a pelear con caballeros del Cid de Rodrigo porque nosotros no éramos dignos para esas mujeres, no eran para nosotros, no estábamos en nuestra ley con ellas. Alfonso los obliga a que se batan, pero va a ser en Carrión. Así que Rodrigo encarga a Alfonso que cuide a sus hombres. Alfonso va a cuidar a sus hombres para que vayan a Carrión a pelear. En ese momento, emisarios de Navarra y de Aragón juntos llegan a Toledo a pedir la mano de las hijas del Cid para segundas bodas con los infantes de Navarra y Aragón. Estas segundas nupcias van a hacer que Rodrigo tenga mucha más fama, mucha más honra. Luego sus caballeros se baten en Carrión y derrotan a los infantes. Así va a quedar con justicia Rodrigo, porque en la Edad Media, recuerda, por el teocentrismo que había, si dos caballeros luchan, gana no el mejor, gana el que Dios quiere. Los infantes de Carrión fueron derrotados por los caballeros del Cid y el Cid quedó como el que era justo en esta lucha, es decir, Dios lo favoreció a él según la visión, la perspectiva medieval. El tema central del cantar lo tenemos en el cuadernillo: el destierro y la recuperación de la honra de Ruy Díaz de Vivar, el Cid campeador. Otros temas: ascenso social por méritos de la guerra, enfrentamiento de la nobleza linajuda con la benediza, guerra santa, amor familiar, el honor.
Muy bien, hasta acá hemos visto la explicación de lo que es literatura medieval española. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase que corresponde al siglo de oro. ¿Está bien? Antes de ello, vamos a verificar las claves de la semana correspondiente. Las preguntas de la 1 a la 6. Todos, por favor, en las preguntas de la 1 a la 6. La primera pregunta, alumnos. ¿Lo tienen o no? Pregunta 1. La respuesta es dedo. Pregunta 2. La respuesta es casa. En la pregunta 3, la respuesta es enano. En la pregunta 4, la respuesta es árbol. En la pregunta 5, la respuesta es beso. Y en la pregunta 6, la respuesta es enano. Enano es la respuesta en la 6. Vamos con el siguiente tema, el siglo de oro español. A ver, el libro original de texto de la PRE nos indica que el siglo de oro es la etapa de esplendor cultural de España. Tiene 2 etapas sucesivas. El Renacimiento, que corresponde al siglo XVI, y el Barroco, que corresponde al siglo XVII. La influencia de la Iglesia en la Edad Media se trastocó con el desarrollo de la burguesía, es decir, la clase adinerada, la clase comerciante de la ciudad, y el humanismo, que es la recuperación de los conocimientos grecolatinos. El humanismo significa humanizar el conocimiento antiguo de romanos y griegos a cargo de humanistas. ¿Qué es el humanista? Un erudito, un hombre que sabe griego, que sabe latín y que interpreta a estos autores y los traduce, los interpreta y los difunde. Así que el humanismo es el motor del renacer de la cultura clásica, el Renacimiento. El Renacimiento aparece en Italia durante el siglo XV y llega a España a inicios del XVI. Muy bien. El Renacimiento. El hombre renacentista, a diferencia del medieval, que organizaba el mundo alrededor de Dios, teocentrista, el del Renacimiento es un hombre que aspira a la independencia espiritual y descubre al hombre como centro del universo. Ya no es teocentrista, ahora es antropocentrista. Antropocentrista. Muy bien. Es el siglo de oro, la etapa de auge de la literatura española. Dejamos atrás la Edad Media y llegamos a la época del Renacimiento y el Barroco. Aquí va a destacar sobre todo Garcilaso de la Vega, que va a tratar los siguientes temas como autor típico, que es del Renacimiento. ¿Cuáles son los temas de Garcilaso de la Vega? Los temas del Renacimiento son el amor, un tema del Renacimiento, el amor entendido como la búsqueda de la perfección, porque el amor representa lo perfecto y la falta del amor representa la decadencia, la tristeza. El carpe diem. Carpe diem equivale a decir, vive ahora, aprovecha ahora tu juventud, tu belleza, goza la vida. O como decía cierta política peruana, no dejes que la vida te viva. ¿Se acuerdan, verdad? Eso es carpe diem. Beatus ille, beatus significa feliz, bienaventurado, ille significa aquel. Beatus ille, bienaventurado aquel que está lejos de la ciudad y que en el campo vive cerca de la naturaleza y se siente feliz por esa vida tan tranquila
El pastor es el emblema porque el pastor vive en el campo. Lugar ameno, locus amoenus también le podemos llamar. El lugar ameno, locus amoenus, viene a ser un lugar muy hermoso en el campo, junto a la naturaleza. Imagínate esta idea, un campo verde, un prado hermoso, un sol esplendoroso, pero tú no tienes calor, porque estás debajo de la sombra de una alta haya, un árbol, un pino muy bello. En la copa de este pino juegan los pájaros, cantan, un breve riachuelo corre, agua cristalina junto a ti, hace un sonido peculiar y muy simpático, y en ese ambiente corre una brisa refrescante. Ponte a pensar, qué linda escena, profesor. Ese es un locus amoenus, o lugar ameno. El destino, el hado, ¿se acuerdan? El hado del destino, incrementable. Por ejemplo, con Edipo Rey vimos que Edipo no podía luchar contra su destino. El hado, el destino, se impone frecuentemente sobre la voluntad del hombre. Sin embargo, el ser humano tiene la posibilidad de enfrentar el destino. Este es un rasgo que se diferencia de la concepción grecolatina. Muy bien. Hablemos de Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega nació en Toledo en 1503, según la mayor parte de estudiosos, porque tenemos noticias de que también pudo nacer en 1498 o en 1500. No estamos seguros de la fecha porque no hay una fecha de nacimiento, porque no hay una partida de nacimiento. Se calcula con mayor precisión que fue 1503. Por eso es que esa fecha está en el libro, es la fecha más aproximada, más aceptada. Su muerte sí está bien documentada, murió en batalla, casi a ojos del rey Carlos, fue herido de muerte por los franceses y murió pocos días después, fracturado su cráneo. Está bien, cayó de una escalera de asalto, con unas piedras golpeó su cabeza. Murió en 1536, es decir, asumiendo que nació en el 3, él vivió 33 años, una vida muy breve, muy intensa y muy importante. Fue soldado, diplomático, cortesano, guardaespaldas, consejero, amigo, poeta de la corte del poderoso Carlos I de España, ese nieto de los reyes católicos que se llegó a ser Carlos V de Alemania, emperador de Alemania. Carlos I de España fue coronado emperador de Alemania en Italia, donde tenía virreinatos en Nápoles y en otras ciudades. Se casó con la reina de Portugal y tuvo Portugal también. Tuvo toda América entonces, desde México, desde California hasta Chile, la Patagonia. Todo eso era de él. También tenía territorios en las Filipinas y en África. Este rey tan poderoso, con el cual inicia el máximo apogeo de España, recibió el oro y la plata de la conquista azteca en los inicios de su reinado, y todo el oro y la plata de la conquista del Perú durante su época de madurez. Así que fue un rey muy importante. Carlos I de España fue quien inició el Renacimiento en España. Garcilaso fue un hombre de confianza de él. Como vimos, murió peleando en una batalla a favor de él contra los franceses. Garcilaso entabló amistad con el poeta Juan Boscán, un poeta de la zona de Cataluña. Garcilaso permaneció algunos meses en Italia cuando acompañó a Carlos V a ser coronado emperador. Carlos V de Alemania fue emperador. También estuvo 2 años después, cuando fue desterrado por Carlos. Se molestó Carlos con él, pero en realidad el destierro fue unas vacaciones pagadas, porque en 2 años todo pagado. Ahí perfeccionó sus capacidades poéticas. En el 36 se unió a las tropas de Carlos V de Alemania, Carlos I de España es el mismo personaje, los cuales luchaban contra los franceses, y murió en Francia. Sus restos fueron llevados a Italia y repatriados a España por su esposa Elena de Zúñiga. Elena de Zúñiga fue su mujer, sin embargo él estuvo enamorado de la bella portuguesa Isabel Freire. Isabel Freire fue una mujer muy hermosa que él conoció en las bodas de Carlos I con la reina de Portugal. Empero Isabel Freire lo desestimó como pretendiente. Él ya estaba casado en esta época, ya estaba comprometida, y le dijo: si quieres, Garcilaso, como amigos nomás. Eso hirió mucho la autoestima del poeta, que siempre se quejó de esto, y hasta su poesía parece que nos habla de ello. Cuando él vuelve de segunda vez que estuvo en Italia, cuando estuvo desterrado, entre comillas, 2 años, se entera de que la chica Isabel Freire había muerto en Portugal. Él va a ver la tumba y vuelve muy triste. Es cuando va a la última campaña a Francia y muere también. ¿Qué han opinado muchos biógrafos? Que Garcilaso va a representarse en la Ígloa I. Él va a ser Salicio, él va a ser Nemoroso, y Galatea
Elisa, las mujeres a que se refieren los pastores en el poema, van a ser Isabel Freire en diferentes momentos. Vamos a ver eso más adelante. ¿Qué cosa es la escuela italiana que introduce Garcilaso en España? La escuela italiana, alumnos, consiste en utilizar las estrofas y los versos, es decir, las formas métricas de Italia en España. ¿Está bien? Eso es la escuela italiana, introducir el itálico modo a la península. ¿Cuáles son las formas que él introduce? Vamos a revisar con pizarra eso para que ustedes tengan bien escrito. A ver. A ver, alumnos, las estrofas. ¿Qué es estrofa, profesor? Estrofa es conjunto de versos. Las estrofas que utiliza él, el soneto. ¿Qué es eso, profesor? 14 versos. 14 versos en decasílabos, ¿no? ¿Qué es el verso? El verso es un conjunto de palabras que marcan una línea del poema. Versos que introduce Garcilaso en decasílabos, sobre todo el de 11 sílabas, sílabas métricas, y el heptasílabo. ¿Qué es eso, profe? Hepta. ¿Qué cosa es hepta, alumnos? Vamos. ¿Qué número es? 7. En decasílabo, heptasílabo. Soneto, 14 versos en decasílabos. Otra forma estrófica, el terceto. También utiliza, pues son 3 versos, pues, ¿no? Eso ya sabemos, utiliza en decasílabos. A ver, ¿quién utilizó tercetos y en qué obra la utilizó? Alumnos, vamos. ¿En qué obra importante de la Edad Media se utilizaron tercetos? Por acá tengo algunos satélites, no me responde tampoco. A ver, ¿qué obra fue? ¿No se acuerda nadie? Divina Comedia, alumnos. Ahí utilizan tercetos, ¿está bien? Dante Alighieri utiliza tercetos en la Divina Comedia. ¿Se acuerdan? ¿No? Yo les hablé de eso. Está también en tu cuadernillo. También tenemos otra que es la octava rima. ¿Octava real u octava rima? ¿Qué es eso, profe? Fácil, pues. 11 versos. 11 en decasílabos. Oh, perdón, disculpe. No es 11, son 8, pues octava, pues. 8 en decasílabos. ¿Ya? 8 versos en decasílabos. Otra forma estrófica va a ser la lira. La lira abarca 5 versos. 2 en decasílabos, 3 heptasílabos. Fray Luis de León usó mucho la lira en sus poemas. ¿Está bien? Bien, alumnos. Vamos a terminar hoy día hablando de la égloga primera. ¿Qué es la égloga primera? A ver. La égloga primera viene a ser una de las 3 églogas que escribe Garcilaso. ¿Qué es una égloga? Égloga es un poema pastoril, donde se habla de la vida y los amores de los pastores. Los pastores toman la palabra en el poema y comienzan a quejarse por el desamor. En la égloga primera tenemos la siguiente introducción. El dulce lamentar de 2 pastores, Salicio juntamente y nemoroso, he de cantar sus quejas imitando, cuyas ovejas, al cantar sabroso, estaban muy atentas los amores de pasero olvidadas escuchando. Esa es la introducción. Pastores, Salicio y nemoroso, ¿qué hacen? Quejas de amor, sus dulces lamentos, y es tan tierno que hasta las ovejas dejan de pastar y empiezan a escuchar. Es un locus amoenus, es un lugar muy bonito en el que están. Amanece, empieza Salicio. Salicio se queja por el desprecio de Galatea. Él dice, oh, más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo, y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir, ¿para qué sea? Sí, alumnos, muy sufrido este poeta, bueno, este pastor Salicio. Llega a mediodía, bueno, es más largo, pero no voy a decir todo, ¿no es cierto? Es más largo, hasta mediodía hay un párrafo, una estrofa de intermedio y empieza el otro pastor después de mediodía, que es Nemoroso. Nemoroso se queja por la muerte de su amada Elisa. Él dice, oh tela delicada, antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte.
Como ves, Garcilaso usa muchas figuras en su poesía, usa metáfora, usa hipérbaton, usa hipérbole, usa epíteto. Él dice encendido fuego, más helada que nieve, más dura que el mármol. Cambia de orden las palabras cuando dice: el dulce lamentar a dos pastores salió juntamente y nemoroso, he de cantar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas los amores de pasero olvidadas escuchando. Parece un trabalenguas, ¿no? Porque he cambiado el orden hipérbaton. Es una poesía llena de figuras. Muy bien, tema central, los temas claves de la égloga primera y de todo el Renacimiento en general. El amor, y no olvides el tema importante del amor. Ahora, aparte también está la naturaleza, que funciona como un marco para el amor. ¿Está bien? Acuérdate mucho de eso. Bien, alumnos, vamos ahora a revisar las preguntas finales. Son preguntas muy buenas, quiero que le tomen un momento para estudiarlas. Todos ahí en la pregunta 7. La 7 es fácil, arbolito. La 8, una pregunta muy bella. Corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas. Esa es la parte, el inicio del monólogo de de Nemoroso. Nemoroso empieza quejándose así. ¿Qué describe Nemoroso? Todos van a decirme, profesor, un lugar ameno. Está bien, locus amoenus. La 9, todos, dedo. En la 10, ¿qué figura utiliza Garcilaso? El domingo te va a venir una pregunta de figuras. Yo lo califico, certifico, viene figuras, así que estudia figuras. A ver, ¿qué dice en la 10? Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y la colorada rosa y la dulce primavera deseada. Respuesta, E de epíteto. Y la 11, casa. Bien, alumnos, yo había pedido que me traigan preguntas sobre la biografía de Garcilaso. Su biografía es muy interesante, he dado grandes rasgos de ella. Tal vez se han olvidado, tal vez tienen las preguntas. Bueno, guárdenlas muy profundo en su corazón porque no podremos verlas más. Me hubieran dado a la señora encargada al inicio, a la encargada, señorita. No lo han hecho, creo, y entonces no voy a hacer pues ahora interrumpir su descanso, ¿no? Es hora de descansar un momento. Me despido y les deseo mucha suerte el domingo, sé que ustedes lo harán muy bien. Bueno, voy a apuntar las claves como última fase en la pizarra para que les quede más claro.
También tiene que ver mucho aquí la aparición de las lenguas vulgares, de las que ya hablamos en otra clase, en especial las lenguas romances, porque en toda la península durante la Edad Media se van a ir apareciendo diversas lenguas romances, lenguas vulgares como el catalán, el gallego, el navarro, el aragonés, el mozárabe, el portugués y el que hablamos que es el castellano, inclusive también aparece en la península. Bien, voy a comenzar esta explicación haciendo referencia a los problemas que tuvo España durante la Edad Media. Fueron conflictos muy graves. Todo comienza cuando tras la desintegración del Imperio Romano, y eso como alumno aplicado que eres, tú recuerdas muy bien que se dio en el 476 después de Cristo, es decir, en el siglo V, se desintegra el Imperio Romano y la península ibérica, que había recibido una fuerte romanización a partir del siglo II, siglo III, va a verse, siglo II, siglo III, antes de Cristo, por cierto, va a verse pues liberada del yugo romano, pero ya con el latín vulgar pero muy apegado en ese territorio. ¿Qué pasa con la península ibérica tras la caída de Roma y el inicio de la Edad Media? Se instaura un reino bárbaro, un reino de los visigodos. Los visigodos son germanos, es decir, raza alemana. Ellos dominaron la península y unificaron. El último rey visigótico, Rodrigo, luchó con todas sus fuerzas contra los árabes, pero fue derrotado en la batalla clave, ¿está bien? Y los visigóticos fueron derrotados, los visigodos fueron vencidos, ¿está bien? La batalla clave se dio en el 711 en Guadalete. A partir de este momento los árabes dominaron casi toda la península. Tú ves este puntito que voy a colocar aquí. Y aquí está la frontera con Francia, ¿no? Ya. Hasta estos puntitos de aquí, los árabes dominaban. Y en esos puntitos, en las altas montañas de Asturias, el País Vasco, que nunca se rindió en la historia, y también Navarra, que era una marca de Francia, Francia estaba cuidando ahí su territorio, se convierten en tres focos de resistencia cristiana. A partir de ese tiempo, inicios del siglo VIII, comienza el acontecimiento más importante de toda la Edad Media española y que duró 700 años, hasta el día en que Colón llega a América, recién se estaba definiendo esto. ¿Cómo se llama este gran acontecimiento clave en la literatura española, clave en la formación de su lengua, clave en su historia? Se llama la Guerra de Reconquista, así se le va a llamar, la Guerra de Reconquista Española. Repito, duró 700 años. Como una breve reflexión, probando. Hasta ahí debe llegar. Ya. Bien, alumnos. Vamos a comenzar el tema número 5, que corresponde al inicio de literatura medieval española. El esquema que tenemos en la pizarra representa la península ibérica, que va a ser el centro geográfico que va a centrar las clases que tendremos esta semana, la siguiente y más 2 semanas, es decir, casi más de 5 semanas hablando de literatura española. Parece mucho tiempo, pero en realidad es poco considerando la importancia para Perú y la importancia mundial de la literatura española. Hoy día vamos a comenzar el tema con la literatura española en la Edad Media. Justamente la Edad Media es la época en que aparece la noción de España, la noción de Francia, porque a partir de la evolución que se da desde la desintegración del Imperio Romano, vamos a entender el Estado y la nacionalidad en Europa.
unificaron sus diferencias para hacer un reino común. Toda la península estaba unida por el poder del rey visigodo. Los visigodos son guerreros, son militares, dominan a la demás población en base a las armas. Hacia el siglo VII, es decir, hablamos de los 700, una fe aparece muy lejos de la península ibérica. Hablamos de la fe que aparece en Asia Menor con su profeta fundador, que es Mahoma. ¿Qué fe es esa? ¿Qué religión aparece en Asia Menor? Aparece el Islam. Los islamitas o musulmanes tienen como consigna hacer que todo el mundo crea en Alá. Tomaron muy a pecho esta consigna y atacan Europa por el lado de Constantinopla, se detienen allí, no pueden avanzar, y atacan todo el norte de África, dominando esa zona que hasta hoy en día es musulmana. Llegan al extremo sur de Arabia, se asoman a la parte norte y encuentran la frontera que dividía un pequeño estrecho, el estrecho Gibraltar, aquí, España de África, ¿no es cierto? La península ibérica como una puerta hacia Europa. Y ellos decidieron cruzar el estrecho y atacar el reino visigótico. Los árabes entonces invaden la península. Los visigodos, pueblo pues empeñado en ser militar, un pueblo que era de guerreros desde la época en que destruyeron Roma con sus invasiones, hicieron frente a los árabes en el campo de batalla.